Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Javier y esto es Soberanía Holística. Y bueno, como os digo siempre, no me creáis, hacer vosotros mismos vuestros deberes, comprobarlo y sacar vuestras propias conclusiones. En este canal no se informa, no se desinforma, simplemente ejerce el libre derecho a expresar su opinión. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en este vídeo? Bueno, pues ya he hablado de este personaje en otros vídeos y lo voy a volver a hacer hoy. Va a ser casi una especie de audiolibro. Voy a ir comentando pues, los pasajes más interesantes del libro que os voy a presentar con algunos comentarios propios. Y bueno, pues lo dicho, voy a hablar del señor Edward Bernays y su libro Propaganda. ¿Por qué? Porque es fundamental para comprender por qué el mundo es hoy así. Bien, ¿quién es Edward Bernays? Bueno, Edward Louis Bernays, más conocido como Edward Bernays, nacido en Viena, Austria, el 22 de noviembre, fue un publicista, periodista e inventor de la teoría de la propaganda y de las relaciones públicas. Judío, de nacionalidad austriaca y sobrino de Sigmund Freud, utilizó ideas relacionadas con el inconsciente en Norteamérica para la persuasión del sí mismo, self, en el ámbito publicitario masivo. ¿Y cuáles son los logros que se le pueden atribuir? Pues mirar, Lucky Strike. Durante los años 20, la American Tobacco Corporation buscaba llegar a un público más grande de fumadores. George Washington Hill, su presidente, se encontraba en ese momento a cargo de la marca Lucky Strike. Hill se propuso apelar a un grupo demográfico hasta entonces inexplorado, las mujeres. Estamos perdiendo a la mitad de nuestro mercado porque los hombres han invocado un tabú sobre las mujeres que fuman en público. Entonces, en 1929, la Washington Hill contrató el marketing de Edward Bernays para convencer a las mujeres de fumar cigarrillos. Bernays se puso a trabajar con las teorías de su tío en mente. Dado que fumar era considerado un supresor del apetito y la delgadez estaba de moda, Bernays diseñó una campaña que apelara al miedo inconsciente de las mujeres a engordar. Hay que ser esto. Bueno. En los anuncios, mujeres delgadas y bonitas se veían acechadas por la sombra de una versión futura obesa. El Dangline leía: cuando se sienta tentada, agarre un Lucky en lugar de un dulce. Evite la sombra del futuro. Pero bueno, esta campaña fue más allá. Para romper efectivamente este tabú de fumar en público, Bernays decidió indagar sobre qué significaban los cigarrillos para las mujeres. Después de consultar a un referente local del psicoanálisis, llegó a la conclusión de que los cigarrillos eran un símbolo de poder masculino. Según el psicoanalista que consultó, representaban literalmente el falo. Y que entonces podría lograr que las mujeres fumaran cigarrillos si lo planteaba como una manera de desafiar el poder masculino. Con este objetivo, Bernays organizó una manifestación en el desfile de Pascua de 1929 donde mujeres famosas ostentaban sus antorchas de la libertad, los cigarrillos Lucky Strike. Por esta acción, la marca se convirtió en el símbolo de igualdad de género en los Estados Unidos durante esos años. Fijaros que ella comienza a utilizar como un factor decisivo el famoseo. Bueno, otra campaña exitosa. Todos habremos escuchado alguna vez el dicho de que el desayuno es la comida más importante del día. Pero no muchos saben que el hombre detrás de esta sabiduría es nuevamente Bernays. Todo ha ocurrido en los años 20 y una compañía está luchando para vender uno de sus productos cárnicos más importantes, la panceta. En lugar de simplemente reducir el precio, Bernays planteó una pregunta más profunda. ¿Quién le dice al público qué comer? Hasta entonces los americanos consumían un desayuno liviano, café, jugo, tal vez unas tostadas. Bernays consiguió que 5.000 médicos firmaran una declaración en la que acordaron que un desayuno abundante y rico en proteínas, por ejemplo panceta y huevos, era más saludable que uno ligero. La petición se publicó en los diarios y tuvo un impacto enorme sobre la sociedad estadounidense. De ahí en adelante un desayuno que no incluyera panceta y huevos pasó a ser considerado pobre.
Las ventas de panceta se dispararon y Bernays cumplió su cometido. Generó una necesidad que previamente no existía y sin buscarlo creó el famoso desayuno americano. Fijaros, lo alucinante de este libro es que está escrito en 1927, hace más de 80 años, en un momento en el que la gente ni siquiera se había acostumbrado a la televisión, al medio que ha definido la evolución de la publicidad en las últimas décadas. Bueno, voy a pasaros a leer el primer capítulo, que tiene un título muy sugerente llamado Organizar el caos. Vamos allá. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas, fijaros, empieza bien y potente, ¿no? Nos llama masas, ¿no? Como las masas borregas. Opiniones organizadas de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Quienes nos gobiernan moldean nuestras mentes, definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas. Son en gran medida personas de las que nunca hemos oído hablar. Vuelvo a recordar, libro de 1927. Gente, personajes que no hemos oído hablar nunca de ellos. Ejemplos, esos supuestos expertos que alude el gobierno. Los mercados, algo indeterminado. Los mercados mandan, pero ¿quiénes son los mercados? Bueno, voy a continuar con algunas de estas frases que tengo subrayadas. Bien, en lo sucesivo, los estadounidenses aceptamos que, en aras de la simplicidad y el sentido práctico de las cosas, las maquinarias partidistas deberán reducir las posibilidades de elección a 2 candidatos, 3 o 4 a lo sumo. Bueno, en Estados Unidos está reducido a 2 para que parezca que se vota, que hay elección. Y en el Estado español, pues lo mismo, porque realmente hay 2 y unos satélites por ahí. Por lo tanto, ¿qué está haciendo esta maquinaria partidista? Pues masticar todo por nosotros, dárnoslo a la boca y que como mucho digamos carne o pescado. ¿Y para qué? Pues para que luego nos den aceite de ricino. Bien, continúo. A medida que la civilización ganaba en complejidad y que la necesidad de un gobierno invisible era cada vez más patente, se inventaron y desarrollaron los medios técnicos indispensables para poder disciplinar a la opinión pública. ¿Qué pretendía esta maquinaria también? Y se dio cuenta que era fundamental. Pues que aquellos individuos que comparten las mismas ideas e intereses puedan ser asociados y disciplinados en aras de una acción común, aunque vivan a miles de kilómetros de distancia. ¿Cómo se soluciona esto? Medios propagandísticos, después la televisión y actualmente televisión, medios de desinformación e Internet. Sigue. Es el objetivo de este libro describir la estructura del mecanismo que controla la mente pública y explicar cómo lo manipula el sofista que trata de recabar la aceptación del público para una determinada idea o artículo de consumo. Atención a esto. La alfabetización universal debía educar al hombre llano para que pudiera someter a su entorno. Tan pronto como pudiera leer y escribir, dispondría de una mente preparada para gobernar. Así rezaba la doctrina democrática. Pero en lugar de una mente, la alfabetización universal ha brindado al hombre sellos de goma tintados con eslóganes publicitarios, con artículos de opinión, con publicaciones científicas, con las banalidades de las gacetillas y los tópicos de la historia, pero sin el menor rastro de pensamiento original. Es espectacular este párrafo. Sigue. Los sellos de goma de un hombre cualquiera son duplicados idénticos a los que tienen otros millones de hombres, de modo que cuando se expone a esos millones de personas a los mismos estímulos, todos reciben la misma impronta. Puede parecer exagerado afirmar que la mayor parte del público estadounidense se hace con sus ideas en este mercadeo al por mayor. Esto no se merece ni explicación. Es un claro ejemplo de que el conocimiento abre muchas llaves, y una de las llaves que abre es el poder, y el poder de controlar y dominar a otros seres que no tienen ese conocimiento.
y esto viene siendo utilizado desde tiempos inmemoriales. Otra frase: la propaganda nos rodea por los cuatro costados y no cabe duda de que altera las imágenes mentales que nos formamos del mundo. Esto es clave porque el que crea que no, a mí la propaganda, los anuncios no me afectan, yo no, aunque tú no compres, te están afectando, porque poco a poco te ves sumido en una realidad que viene de afuera, la cual tú no tienes capacidad ni elementos para poder comprobar, e inconscientemente vas tomando como cierto, como real. Bien, del capítulo 3. Otra perlaca. Hay soberanos invisibles que controlan los destinos de millones de personas. La gente de a pie no está al corriente de hasta qué punto las palabras y las acciones de nuestros hombres públicos más influyentes están dictadas por personas taimadas que se mueven entre bambalinas. Tampoco se percata de que nuestros pensamientos y costumbres están moldeados en gran medida por las autoridades, lo cual es todavía más importante. Sencillamente espectacular. Como si lo hubiesen escrito antes de ayer. Pero, afortunada o desafortunadamente, no nos va a dejar de sorprender este libro. Capítulo 4. La psicología de las relaciones públicas. Si conocemos el mecanismo y los motivos que impulsan a la mente de grupo, ¿no sería posible controlar y sojuzgar a las masas con arreglo a nuestra voluntad sin que éstas se dieran cuenta? Pelos como escarpias. Fijaros, relata una de las técnicas que se utiliza a día de hoy continuamente. Sin embargo, esto está hablando de, que, si no me equivoco, la Primera Guerra Mundial. Mirad, en Gran Bretaña durante la guerra, los hospitales para los evacuados del frente recibieron numerosas críticas, porque trataban a los heridos de manera expeditiva. El público daba por hecho que los hospitales debían dispensar una atención concienzuda y prolongada a los pacientes. Pues bien, ¿qué hicieron? Cuando se le cambió el nombre por el de destacamentos para evacuados, las críticas se desvanecieron. Fijaros la importancia de las palabras. Lo he dicho multitud de ocasiones. Si cambias las palabras, cambias la manera de pensar. Y más allá, si cambias la manera de pensar, cambian tus acciones. Bien, del capítulo Propaganda y liderazgo. El político puede evitar convertirse en rehén de los prejuicios de grupo del público si aprende a moldear la mente de los votantes de conformidad con sus propias ideas sobre el bienestar social y el servicio público. Impresionante también esta frase. Fijaros cómo han ido moldeando nuestra mente sobre qué es el bienestar social, el interés público común, sobre el interés individual. Vuelvo a decir, 1927. Esto está escrito en 1927. Y sigue. El buen gobierno se puede vender a una comunidad como puede venderse cualquier otro bien de consumo. A menudo me pregunto si los políticos del futuro, como responsables de conservar el prestigio y la efectividad de sus partidos, fijaros, son responsables de conservar el prestigio y la efectividad de sus partidos, no el bienestar de sus conciudadanos. Bueno, ¿queréis un poco más de sorpresitas? Fijaros. Si el político de hoy actúa con lentitud cuando trata de asumir los métodos que son de uso corriente en el mundo de los negocios, quizás se deba a que tiene un acceso franco a los medios de comunicación de los que depende su poder. El periodista le busca cuando necesita noticias. El político, por su parte, a menudo puede censurarlas efectivamente, ya que está en su mano facilitar la información o retenerla. De modo que el periodista, pese a ser independiente, depende todos los días del año y año tras año de ciertos políticos que le proporcionan las noticias, por lo que se ve obligado a trabajar en buena armonía con sus fuentes. Bueno, os estoy leyendo frases que tengo subrayadas en este libro, pero bueno, no os puedo hacer otra cosa que recomendar que os lo leáis, porque es
es impresionante. Este libro es impresionante y ayuda mucho, como he dicho anteriormente, a comprender la realidad que estamos viviendo y el por qué y el cómo. Así que bueno, yo creo que ya estamos en el minutaje 15 minutos y bueno, creo que es suficiente como para dar una visión global bastante completa de qué significa este libro, Propaganda, de Edward Bernays. Así que nada, espero que haya sido de vuestro agrado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.